Punto Fino TV. Televisión a otro nivel. En estos momentos, la República Dominicana está viviendo una crisis de miedo a causa de la violencia y la inseguridad que reina en la población dominicana. Esta situación se desprende de la falta de institucionalidad y de una justicia simbólica e ineficiente que no está cumpliendo con su rol y no está sirviendo de contrapeso a los demás poderes del Estado. Me refiero al Poder Ejecutivo que dirige el presidente con los demás miembros del gabinete y al Congreso de la República conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. No está habiendo régimen de consecuencia a la corrupción, a la impunidad y a los crímenes de cuello blanco, al crimen organizado, al alto crimen. Todo este alto crimen impune, esta mafia criminal asociada al poder político, al poder empresarial y al poder religioso, al poder intelectual de los medios, está provocando esa violencia y esa inseguridad que hoy acorrala a la población en las calles y en los hogares y negocios de la República Dominicana. O sea, podemos establecer dos partes de este problema. Podemos dividirlo en dos partes, este problema. El crimen organizado por las mafias de grupos de poder, políticos y empresariales y religiosos, intelectuales, y el crimen común, callejero, y la violencia común y callejera. Pero la población solamente se enfoca en ese crimen callejero, en esa violencia callejera, porque es la que provoca las víctimas fatales y el miedo en sí. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que el robo público, la corrupción estatal, aliada al sector privado, no provoque ese miedo y ese terror que provoca la violencia callejera y la inseguridad en general? Es muy simple, es muy sencillo. El crimen organizado y la corrupción de las mafias criminales de cuello blanco no ocasionan directamente una muerte física de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes, pero sí provocan cuando matan y se roban el sueño de la juventud, de la persona trabajadora, de la persona con talento, que ve frustrado su sueño por ese robo público, por esa mafia criminal. Indirectamente. ¿Cómo lo provoca indirectamente? Porque ese joven que se le robó su sueño, que se le mató su oportunidad de desarrollar un talento, que se frustra, cae en los vicios, en las frustraciones, en la depresión, y muchas veces es captado por el crimen común. Este crimen común
que roba, atraca, mata, viola para mantener un vicio, para satisfacer una vanidad, una necesidad. Y a eso le podemos sumar el deterioro ético-moral que también contamina a la población y incrementa la violación a las normas, a las leyes, a las buenas costumbres que deben ser inculcadas por las iglesias, por los padres, por los profesores, y debe venir también un ejemplo por las autoridades. Y lamentablemente nuestras autoridades, el gobierno, los congresistas, las grandes personalidades y personas de mayor popularidad en la República Dominicana exhiben riquezas, exhiben bienestar de lucro, casi siempre por usufructuar los recursos públicos o por malversar los fondos públicos, dando un mal ejemplo con ello y siendo realmente vergüenza dentro de la administración pública y de la guía de la ética y la buena costumbre y de promover los valores en la sociedad. Una sociedad organizada fundamenta su orden social en la Constitución y las leyes, y esto a su vez establece el Estado de Derecho. Lamentablemente la República Dominicana ha perdido esa esencia de función esencial del Estado, que es garantizar el Estado de Derecho, proteger las libertades y sobre todo promover el desarrollo integral de toda la sociedad. Toda esta situación de irresponsabilidad estatal, de irresponsabilidad de los funcionarios públicos, de irresponsabilidad de los roles que deben desempeñar los sectores privados de desarrollo productivo, honesto y ético, y los medios de comunicación como voz y defensa y equilibrio de la vida en sociedad, no están cumpliendo, no están siendo responsables ante su misión y su tarea, dejando al libre albedrío a la población sin guía, sin protección, sin garantía de régimen de consecuencia para los violadores de la ley. Y hoy día en la República Dominicana se está viviendo la peor crisis de violencia e inseguridad por falta de institucionalidad, por falta de justicia y por falta de responsabilidad en las autoridades. Por eso es importante recomendar que estudiemos como ciudadanos la Constitución de la República. Por ejemplo, que estudiemos la nueva ley número 63-17 que va a ordenar el tránsito y el transporte en la República Dominicana. ¿Por qué no? Nuestros símbolos patrios, nuestro amor a la patria, la bandera, el escudo, el himno nacional, el himno a la bandera, son símbolos de nuestra dominicanidad, de nuestra identidad como seres que tenemos una nacionalidad, que es lo que nos diferencia de otros países del mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestro merengue, de nuestra historia, de nuestros patricios fundadores, de nuestros héroes que dieron la vida por
que hoy seamos un Estado libre e independiente, entre comillas, porque seguimos siendo subyugados a la corrupción y la impunidad hoy más que nunca. Ayer éramos esclavos y suyúdice del yugo haitiano. Hoy somos dominados por la corrupción, la impunidad y la mafia corrupta que nos gobierna y que dirigen los diferentes poderes del Estado, tanto formales, los públicos, como los informales, los fácticos. Debemos hacer conciencia en la sociedad dominicana y ponerle un alto a esta irresponsabilidad de las autoridades. Y está bien este movimiento verde, este movimiento que reclama fin de la corrupción y la impunidad, pero debemos hacer estrategias definidas y concretas, porque es muy difícil y muy complejo terminar y ponerle fin a la corrupción y la impunidad mientras el sistema de justicia y sus actores están comprometidos con la mafia criminal que gobierna en la administración pública dirigida por el presidente. Las altas cortes son politizadas, la Junta Central Electoral, las diferentes instituciones que deben regular y fiscalizar, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y los diferentes tribunales, la Policía Nacional, las fiscalías, la Procuraduría Fiscal de la República Dominicana y todos sus fiscales, los ayuntamientos y sus regidores, los alcaldes y sus regidores, que deberían velar por una organización de cada municipio, de cada alcaldía de la República Dominicana y resolver descentralizadamente y de manera independiente cada problema de cada comunidad. Este movimiento verde debería ayudar a organizarse cada comunidad del país, cada municipio, cada sección, para que sean a través de sus comunidades los reclamos y que todos los directivos y organizadores de este movimiento verde vayan a apoyar a cada comunidad el reclamo del cese de esa problemática que le corresponde quizá resolver a los ayuntamientos, a los regidores, a los maestros, a los directores regionales de educación, a los directores regionales de salud, a los directores distritales de justicia, y que cada uno independientemente en su región y en su comunidad puedan ir estableciendo de manera particular los problemas de sus comunidades y haciendo conciencia de los deberes y derechos que establece la Constitución, de las leyes que deben regir la buena organización de una comunidad, como la ley de condominio, la ley de... y eso ayudan principalmente las disposiciones de los ayuntamientos, de las alcaldías de cada comunidad. Creo que si nos enfocamos en una administración pública descentralizada, enfocada en las diferentes instituciones, ¿por qué no? Ahora mismo el principal problema de la sociedad dominicana lo es la inseguridad, lo es la delincuencia. Pues vamos todos a unirnos y a sumarnos a reclamar una policía ética, una policía moderna, bien equipada, bien pagada, bien tratada, con sus derechos y dignidad respetados. Porque es imposible que la policía, los policías, que son el principal recurso humano de la institución policial que debe garantizar la seguridad, puedan cumplir con esa misión si no se sienten dignos, si no están bien protegidos, bien resguardados de sus necesidades básicas. Y eso, por ende, se va a desprender en un servicio ineficiente, ineficaz. Recientemente hubo un estudio
regional y la República Dominicana quedó establecido que somos una de las peores policías de la región. Pero también un estudio recientemente estableció que somos la policía peor pagada de la región y una de las peores pagadas del mundo. Incluso apenas cobramos una cuarta parte y recientemente una tercera parte del salario del policía haitiano, que es la economía más pobre del hemisferio. Eso puede estar conectado, la peor policía con el peor pago. O sea, yo entiendo que eso se desprende de ahí. No digo que solamente sea esa la razón, porque también eso tiene que ver mucho con el mandato político, con la falta de políticas públicas adecuadas, con planificación estratégica adecuada, con depuración estricta de los recursos humanos, con clasificación de los recursos humanos por especialidad, con el reconocimiento del mérito, del talento, de la capacitación. Tiene que ver mucho con eso, pero también tiene que ver mucho con las necesidades que sufren los policías y con el maltrato que reciben, con la mala doctrina o la mala práctica con que se creó la Policía Nacional desde los tiempos de Trujillo. Recientemente se publicó esta ley de la policía hace apenas 8 meses y es una ley que viene a quitar derechos y prerrogativas a los ciudadanos policías de la República Dominicana. Hoy día un policía dominicano está al libre albedrío de la suerte, porque han sido irresponsables las autoridades frente a esa ley que ha quitado la mayoría de sus prerrogativas y de protección de derechos. Ninguna ley puede considerarse legítima y humana cuando lesiona derechos. Y esta ley 590-16 del 15 de julio del año pasado quita derechos y lesiona derechos que son inalienables, de necesidades básicas, de protección de derechos profesionales y humanos. Eso es inconcebible. Pero teniendo un sistema de justicia tan servil y simbólico y subordinado al poder político, es imposible que los reclamos que se han hecho ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Superior Administrativo, den ganancia de causa frente a esta ley y frente a la violación de estos derechos. Así que, pueblo dominicano, amigos que siguen nuestro trabajo, le pedimos humildemente que hagamos conciencia sobre el tema de la seguridad, que hagamos conciencia sobre el tema de la corrupción y la impunidad, pero sobre todo que en este movimiento verde, aquellos que creemos en él y trabajamos para que tenga cada día más fuerza, haga reclamos concretos y alcanzables y que puedan ser fácilmente respetados y cumplidos por las autoridades de la República Dominicana. Como yo decía, vamos a reclamar un buen pago para los policías, vamos a reclamar una depuración estricta para los policías, vamos a reclamar que en cada comunidad se elija un problema de esa comunidad y vamos a ir a luchar para resolver ese problema de esa comunidad. Vamos a crear sensibilidad humana, vamos a humanizar los servicios públicos que están deshumanizados en este momento, están metalizados, están banalizados. Vivimos en un hedonismo donde como decía Gandhi, los pecados capitales están siendo revividos y, diría yo, contaminando a la población dominicana y principalmente a las autoridades. Por último, quiero solicitar a todo el pueblo dominicano a que decidamos estudiar nuestra Constitución, conocer las responsabilidades de cada funcionario, conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes,
practicar el civismo, que es el respeto a las normas y a la buena convivencia de una sociedad organizada, que rescatemos el patriotismo y reivindiquemos a nuestros héroes que lucharon por nuestra dominicanidad y que hoy seamos la República Dominicana. Muchas gracias por escucharnos y que Dios le bendiga a todos. Gestión del jefe policial, una decepción 1 de 3. Por Juan Tomás Taveras. La gestión del mayor general Meir Aldrin Bautista Almonte como director general al frente de la Policía Nacional, nos ha decepcionado. Luego de la nefasta y corrupta gestión de su antecesor, con su designación se abrió una brecha de esperanza a los miembros de la institución policial y a una gran parte de la sociedad dominicana. Apertura que tristemente vemos cerrarse, a pesar que independientemente pudiera parecer estar llena de buenas intenciones, la realidad es que internamente los policías activos, así como los pensionados han perdido dicha esperanza, pues 8 meses de gestión que lleva son más que suficientes para evaluarlo objetivamente. Al momento que llegara de dirigir la policía el general Meir Bautista, decidimos como sindicalista dar un marco de espera, descontinuando las protestas en las calles y nuestros reclamos de manera pública, lo que hicimos en demostración de confianza que le dimos y una forma de consideración que nos une en amistad de compañeros y creyendo en que ambos teníamos la preocupación por la mejoría de la institución que con muy pocas dudas entendíamos que él asumiría para traer cambios trascendentales de fortalecimiento institucional y recuperación de la dignidad y orgullo de los policías que se habían perdido, cosa que lamentablemente no ha sucedido, y que con dolor hoy debemos denunciar situaciones que aún perviven sin que hasta el momento se haya iniciado plan alguno y que no tiene que ver nada con recursos económicos sino con falta de voluntad y gestión responsable. En reciente entrevista por invitación del director general de la policía o jefe policial en este encuentro acordamos llevar unos cuantos policías activos y pensionados que se habían acercado a nosotros por algunas dificultades para que fueran atendidas por quien me agendó recibirnos la noche del jueves 12 de abril y cuando nos apersonamos a su despacho acompañado de 8 miembros, 3 pensionados y 5 activos, no estaba ni dejó excusa ni la dio posteriormente, pero a pesar de esa falta de cortesía y protocolo para con mi persona y los miembros que me acompañaron, fuimos humilde y sobreponiendo el interés de ayudar a los miembros que necesitan la intervención de su jefe, reprogramamos la cita con la asistente, coronela Karen González, PN. Al momento de llegar al antedespacho del señor director general PN, me entero que a los policías no los estaban recibiendo y no los habían recibido este año. Además, nos dimos cuenta que solo reciben a un límite de 4 miembros, lo que es muy insignificante en una institución de 37.000, que los dejan fuera en el pasillo sin atención ni sillas como unos cualquiera sin el más mínimo respeto o dignidad humano, por lo que exigimos que lo pasaran junto conmigo al antedespacho y brindaran café y agua. Pudiendo comprobar que todo lo que se ha vendido ante los medios y nuestra persona es un teatro o simbolismo para imagen y hacer creer que tiene sensibilidad humana. Son muchas las medidas que pueden ser tomadas por el jefe policial y que no le ha interesado ni mostrado la mínima preocupación de resolver. A 8 meses de gestión, no se ha mostrado un plan estratégico ni auditoría de recursos humanos y materiales para saber con lo que se cuenta ni se han corregido las irregularidades en la asignación de los especialismos o sobresueldos por méritos, riesgos e igualdad de condiciones. No se ha depurado ni una mínima parte del cuerpo policial, no se le ha pagado a la mayoría de los pensionados con deudas pendientes ni se han resuelto las irregularidades del seguro médico y otros problemas que aquejan a estos. Igualmente, no se han clasificado y distribuido por especialidad los recursos humanos, no se ha mejorado la imagen de la policía ni la confianza de la gente ante los abusos y excesos contra los ciudadanos, mostrándose falta de entrenamiento, atraso en la doctrina y en el uso correcto de protocolos en la aplicación de la fuerza, aumentando la represión y maltrato policial a la población. Por otra parte, se percibe falta de mando y autoridad frente a la mayoría de los generales y coroneles que están dirigiendo las diferentes dependencias centrales y regionales como chivos sin ley, permitiéndose el maltrato a los policías en función, así como a los pensionados que no se le guarda ninguna consideración, al margen de lo que establece la ley orgánica. Todas estas medidas, repetimos, pudiesen resolverse con simple voluntad y gestión responsable, las cuales no requieren de recursos económicos. El autor es mayor general retirado, periodista, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares, Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos. Gestión del jefe policial, una decepción 2 de 3. Por
Juan Tomás Taveras. El 12 de septiembre de 2017 entregué una comunicación de 7 páginas con una hoja de preámbulo adicional al señor Director General de la Policía Nacional, Neil Aldrin Bautista, las cuales contenían la mayoría de la problemática por resolver en esa institución, con recomendaciones y estrategias para corregirse y que caen dentro de las responsabilidades del Director General de la Policía o de sus dependencias subordinadas en las diferentes áreas que la conforman. La mayoría de esas deficiencias podrían resolverse con medidas administrativas gerenciales de simple voluntad y disposición, ya que muy pocas requieren de recursos económicos más allá de las partidas correspondientes al año fiscal en curso. Hasta el momento todas esas fallas siguen sin solución o peor aún, y se quiere vender de manera simulada que se están resolviendo. De acuerdo al artículo 22 de nuestra Ley Orgánica Policial 590-16, Director General de la Policía Nacional. La dirección ejecutiva de la Policía Nacional está a cargo del Director General de la Policía Nacional, quien es la más alta autoridad policial de mando, control, instrucción y administración de la institución policial. El artículo 28 de la misma ley están contenidas las atribuciones del Director General o Jefe Policial, y citamos a continuación los primeros. 1. Salvaguardar la seguridad ciudadana. 2. Prevenir y controlar los delitos. 3. Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente. 4. Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes. Yendo al fondo de la cuestión, los grandes retos y la triste realidad que envuelve a nuestra excluida y estigmatizada Policía Nacional no están siendo afrontados por el general Bautista Almonte pese a haber sido creada hace 82 años, y a pesar de los grandes procesos de crecimientos estructurales y los grandes cambios en actualizaciones de sus normativas. A pesar de ello, es cada vez más débil en cuanto a la institucionalidad, en sus resultados de eficiencia en respuestas a los crímenes y violencias. De igual manera, ha sido imperceptible en ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía, y ni decir del deterioro ético y moral. Siendo tan claras y específicas las atribuciones del jefe policial, no hay excusa que valga para no ejercer sus funciones, que son obligatorias por mandato constitucional y de ley, pero no se respetan ni se cumplen, y con ello se afecta a la población que sigue con ese derecho insatisfecho, que es la seguridad. La realidad y parte del problema es que nunca se cumplieron las derogadas leyes 61, 41 y 96-04, ni se cumple la ley 590-16. Y lo peor de todo, la mayoría de los miembros policiales de todas las jerarquías desconoce su propia ley, la que le debe regir, y al parecer al general y director no le preocupa, ya que es su responsabilidad asumirlo en su calidad de jefe policial. Es difícil entender que a 2 años de promulgada esta ley 590-16 aún no tiene reglamento de aplicación, ni se han decretado los más de 20 reglamentos propuestos por dicha ley, los cuales son imprescindibles para que sea mínimamente funcional. Debemos aclarar, la ley 590-16 ha sido un retroceso además de contener muchas violaciones de derechos y prerrogativas conquistadas en la ley 96-04, derogada irregularmente. Sin lugar a dudas, el actual titular de la Policía Nacional debe evaluar su gestión tomando en cuenta las inconformidades de la población y la creciente desconfianza, independientemente de que sus mediciones le muestren todo lo contrario. El autor es mayor general retirado, periodista, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares, Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.
aquellos que no lo recuerdan, mis planteamientos y críticas constructivas al sistema de seguridad pública no es nada del momento ni se debe a inconformidad de pensión o resentimiento, como algunos podrían pensar. Nuestra lucha a favor de los derechos y dignidad de los policías inició desde que ingresé en esa institución, continuará mientras vida tenga, y hace unos años la hemos ampliado a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, activos y pensionados. Cuando ingresé a las filas, nuestro lema doctrinario era todo por la patria, y al terminar cada tarea o actividad gritábamos a todo pulmón que viva la patria y abajo el comunismo. Luego cambió por abajo el narcotráfico, y en mis últimos años por abajo la corrupción. Mis planteamientos reveladores que se contraponen a los intereses de los grupos que viven y sacan beneficio de toda manifestación de violencia que nos limita de vivir en un ambiente de inseguridad tienen un único objetivo: generar soluciones a esta crisis que nos encierra en el temor, pues para nadie es un secreto que vivimos enrejados como prisioneros para protegernos de la delincuencia. La lógica a reflexionar no es solo protegernos de los delincuentes comunes, nuestro mayor temor debe estar enfocado en las autoridades que priorizan el interés particular beneficiándose de la corrupción y la impunidad, y por ende, facilitando un creciente deterioro social. Los delincuentes comunes son consecuencia de las ambiciones de grupos de poder públicos y privados, y dentro de ese círculo vicioso de males los jefes policiales y militares son piezas subordinadas que, como en un juego de ajedrez, se convierten en serviles de esos intereses. El eje central de todo servicio público es el ciudadano, la seguridad debe ser equitativa e igualitaria para todos, sin privilegios. Urge la necesidad de descontinuar la ciega obediencia al jefe o presidente de turno o a los que dirigen grupos de poder en los sectores públicos y privados. Al momento de su designación los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir las leyes, pero no lo hacen. Hemos asumido un compromiso patriótico y de vocación frente al estudio de estos temas en búsqueda de resultados propositivos para lograr la seguridad a la que todos tenemos derecho. Hablar en primera persona resulta un poco incómodo, pero cuando tratamos temas tan controversiales y a veces desconocidos o que no interesan a muchos, debemos aclarar ciertas dudas para evitar confusión. En nuestro caso particular ingresamos con una ideología de izquierda que era intolerable en ese entonces, influenciado por Juan Bosch, a quien conocí cuando tenía 14 años, y desde ese momento fui militante activo en el boschismo, continuando sin variación como cadete y en casi toda mi vida de oficial. He sido coherente en mi compromiso por la patria, por vocación de servicio y por una visión institucional que asumí desde el mismo día que ingresé a la policía un lunes 13 de diciembre de 1982. Llego a las filas siendo crítico y rebelde como adolescente de 19 años, y salí siendo crítico y rebelde como adulto de 45 años, un 15 de julio de 2009. Para quienes no lo recuerden, antes de ser destituido o puesto en retiro de la Policía Nacional en un único decreto por antigüedad en el servicio, fui apresado por expresar mis ideas críticas a los jefes policiales y militares y al gobierno de turno. Reitero, cuando fui puesto en retiro, pese a que se violaban mis derechos y se entraba en contradicción con la Constitución y la ley orgánica, no me interesó someter un amparo en ese momento ni ha estado en nuestros planes tener el uniforme nuevamente, pero, dejando claro que sigo siendo policía de corazón y vocación en mi condición de pensionado y como sindicalista inspirado por Mauricio Báez. La seguridad es un asunto de todos, y en el caso de la policía, corresponde al director general trazar las directrices y actuar como un gerente de vanguardia para administrar, humanizar y hacer cada vez más eficiente ese cuerpo policial. Pregunto al general Meya Bautista, dejando así en la mente de quienes observamos y esperamos cambios en el accionar del cuerpo policial. 1. ¿Por qué los policías no tienen un límite de horario, 8 horas diarias de trabajo como manda el Código Laboral? 2. ¿Por qué los policías no tienen áreas específicas de trabajo, con mapeo delictivo y análisis sociológicos y criminológicos de cada área en cuestión? 3. ¿Por qué hay tanta desigualdad en los pagos de sobresueldos, especialidades o incentivos en las diferentes dependencias policiales? 4. ¿Por qué no se hacen exámenes psicométricos cada 6 meses para dar seguimiento a la salud física y mental de cada policía, en especial cuando participan en intercambios de disparos con víctimas fatales o cualquier tipo de situación que pudiera causarles traumas? 5. ¿Por qué no se hace una revisión de los descuentos al salario y el uso o destino de los mismos, transparentándolos? 6. ¿Por qué el comité de retiro solo tramita papeles? Urge gestionar una oficina especial para resolver cualquier situación referente a los más de 20.000 pensionados de la policía.
7. ¿Por qué no se asume la protección de los pensionados, ya que el director policial anterior se desvinculó de representar o tener responsabilidad con ese sector, entre otros tantos desprecios? 8. ¿Por qué no se han honrado los pagos pendientes de sueldos por año a los pensionados en 2017 y 2018, así como gestionar la reducción del descuento que se hace para el seguro médico de nuestros policías pensionados, que es un 6%, mientras a los activos solo se reduce un 3%, lo cual es violatorio a la Ley 87/01 y a la Constitución? 9. ¿Por qué los policías en servicios ajenos al quehacer policial no son regulados y fiscalizados estrictamente para impedir que realicen trabajos deshonrosos o ilegales? 10. ¿Por qué no se evalúa y monitorea regularmente la labor de todos los policías respecto al escalafón y estabilidad en los puestos por especialidad para hacer carrera cada quien en su área? Una de las soluciones que recomendamos es la clasificación y distribución por especialidad de los recursos humanos. La plantilla debe ser auditada estrictamente, creando el perfil de quien debe dirigir o coordinar cada puesto y de igual manera establecer la descripción de esos puestos acorde con el organigrama. Cualquier miembro policial que no esté laborando en tareas propias de servicio policial debe ser excluido de nómina y ese pago debe ser asumido por la persona o institución que lo utiliza, políticos, funcionarios, empresarios, personalidades de dudosa reputación, etc. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Los policías mal pagados, mal equipados, con deudas, sin medicinas, excluidos, discriminados y tratados como parias no se sentirán parte de la sociedad y sus comunidades, y mucho menos sentirán el compromiso como funcionarios responsables de hacer cumplir la ley para prevenir los crímenes, delitos y violencia en todas sus manifestaciones. Es apremiante desmilitarizar a la Policía Nacional y despolicializar las Fuerzas Armadas. Muchos jefes militares, políticos y empresarios con intereses en la seguridad privada son en estos momentos la principal amenaza a la institucionalidad policial y a la misma seguridad pública. El autor es mayor general retirado, periodista, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares, Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.